Hay sonidos en nuestro planeta que, francamente, no deberían existir. Hablamos de señales que viajan desde el abismo más absoluto, desde lugares donde no hay ni rastro de vida humana y que traen consigo mensajes que, a día de hoy, absolutamente nadie ha logrado descifrar. En este análisis vamos a desgranar uno de los enigmas más escalofriantes de la ciencia moderna, una anomalía detectada en el Océano Pacífico allá por 1997. Y ojo, no estamos hablando de la típica leyenda urbana de Internet, que va, se trata de un registro de datos real, tangible, algo que desafió por completo las leyes de la física y dejó a los expertos, bueno, sumidos en un silencio absoluto. Preparémonos para examinar las pruebas de un evento verdaderamente desconcertante. Imaginad por un momento la vasta, oscura e inabarcable inmensidad del Océano Pacífico. Lejos de cualquier ruta comercial, lejísimos de cualquier costa continental. Hablamos de cientos de miles de kilómetros cuadrados donde no hay absolutamente nada más que la aplastante presión de las profundidades marinas y la superficie del agua. Pues bien, fue exactamente en un punto de aislamiento como este, en la soledad más absoluta de nuestro planeta, donde de repente irrumpió algo imposible. Una señal de radio extremadamente poderosa, un estallido de energía fugaz de apenas unos segundos. Pero a ver, la intensidad de esa brevísima ráfaga fue tan descomunal que de inmediato rompió con todos los esquemas lógicos y científicos que conocemos. Sección 1. El descubrimiento en 1997. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Todo comenzó como un día de rutina cualquiera, con equipos de monitoreo, que estaban originalmente diseñados y calibrados, ojo a esto, para ignorar la Tierra y buscar anomalías en el espacio profundo. Lo que resulta verdaderamente aterrador de estas coordenadas es la absoluta nada que las rodea. Al principio, al recibir la señal, todos pensaron, bueno, vendrá del espacio exterior, pero al rastrear su origen con una precisión matemática estricta, resulta que no apuntaba a las estrellas, apuntaba directamente hacia abajo. Al proyectar la ubicación del estallido, los investigadores esperaban lógicamente encontrar alguna fuente tecnológica, no sé, el tránsito de un submarino nuclear o quizá una boya meteorológica de alta potencia. Pero al cruzar exhaustivamente las coordenadas con las bases de datos globales, la realidad fue, la verdad, escalofriante. En esa ubicación milimétrica no había satélites en órbita baja transitando en ese instante, no había estaciones de investigación, no había rutas navieras. Era literalmente un vacío oceánico total. Un punto muerto en medio de la nada, donde una energía titánica acababa de manifestarse. Sección 2. Descartando lo posible. Ante un evento de semejante magnitud, el rigor científico exige, lógicamente, un escepticismo extremo. Era urgente, urgentísimo, encontrar una causa lógica, terrestre y racional para explicar esta locura de datos. El proceso de eliminación fue metódico y, de manera alarmante, demasiado rápido. Primero buscaron firmas sísmicas en el lecho marino. Descartado. La señal no tenía ningún patrón natural reconocible. Luego cruzaron los datos con los registros meteorológicos buscando eventos atmosféricos extremos. Descartado. Ni rastro de tormentas eléctricas en esa zona. Solicitaron información clasificada buscando ejercicios navales secretos o interferencias de radares. Descartado de nuevo. Ninguna actividad militar conocida operaba por allí. La última esperanza, el último recurso, el típico clavo ardiendo, un fallo de hardware. Pero el análisis de diagnóstico fue implacable. No era un error del sistema. O sea, las opciones racionales se estaban evaporando una tras otra, dejando a los científicos sin red de seguridad. Y esto ilustra a la perfección el nivel de puro desconcierto que se apoderó de aquellas instalaciones en aquel momento. Esto no debería estar aquí. Esa simple y aterradora frase pronunciada por uno de los investigadores al ver los resultados definitivos se convirtió en un eco que resonó en los laboratorios durante semanas. Ya no era solo asombro ante un fenómeno curioso, era una mezcla palpable de temor reverencial ante lo imposible. Porque claro, cuando el rigor científico choca con un hecho empírico que rompe todas las reglas de la física, y sabes que todas las respuestas lógicas han sido eliminadas sistemáticamente, lo único que queda en una sala llena de mentes brillantes es, efectivamente, un silencio absoluto. Sección 3. Teorías del origen. Ante esta ausencia total de certezas, el vacío siempre se llena de hipótesis. Y tanto la comunidad científica como los servicios de inteligencia comenzaron a debatir intensamente qué demonios podría haber originado semejante nivel de energía. Si estructuramos un poco la información disponible, vemos que las dos teorías terrestres más sólidas se dividían claramente en dos bandos. Por un lado, teníamos la hipótesis de un experimento militar ultrasecreto que sugería que alguna superpotencia había detonado un arma de pulso electromagnético o estaba probando tecnología submarina profundamente clasificada.
Por el otro lado, la facción más académica apostaba por fenómenos atmosféricos desconocidos, ya sabéis, algún tipo de anomalía geomagnética masiva interactuando de forma imprevista con la ionosfera. Pero el punto crucial es este: aunque ambas posturas tienen su base teórica, ninguna, y digo ninguna, logra explicar matemáticamente la colosal intensidad de la señal sin dejar unas lagunas enormes, sobre todo si tenemos en cuenta el aislamiento absoluto de su origen. Pero cuando se agotan todas y cada una de las variables terrestres imaginables y la ecuación simplemente sigue sin tener sentido, una teoría adicional, mucho más sombría, comienza inevitablemente a rondar por las cabezas de los investigadores. ¿Y si no era de la Tierra? Es una implicación que francamente te corta la respiración si te detienes a evaluarla con seriedad empírica. La potencia antinatural de esa transmisión, sumada a su origen en el punto más remoto y aislado del globo, plantea escalofriantemente la posibilidad de un origen ajeno a la humanidad, un impacto energético enfocado o tal vez una especie de valija transitoria, emergiendo directamente desde la oscuridad de la fosa marina. Sección 4. Un silencio permanente. Porque tras esa abrumadora demostración de energía ocurrió algo todavía más incomprensible. La señal desapareció por completo, sin dejar el más mínimo rastro medible en absolutamente ninguna frecuencia. Avancemos y veamos cómo se desarrolla esto, porque la reacción técnica inmediata fue, como os podéis imaginar, metódica y urgente. El equipo inició una rigurosa secuencia de verificación en 3 pasos. El primer paso fue recalibrar exhaustivamente todos y cada uno de los receptores de radio de la matriz, buscando capturar aunque fuera un pequeño fragmento de la frecuencia. Nada. Así que pasaron al paso 2, una revisión profunda de la integridad de los sistemas de datos, para descartar cualquier bloqueo interno. Tampoco. El paso 3 fue llevar las cosas al límite. Reemplazaron físicamente componentes críticos de hardware por piezas completamente nuevas. Fueron semanas de un esfuerzo titánico, de verdad, intentando recrear las condiciones, pero cada intento secuencial terminó en un rotundo fracaso. La señal jamás volvió a repetirse. Y es precisamente aquí donde reside el verdadero peso de este caso en los archivos de la investigación. Si observamos detenidamente los gráficos impresos finales, la representación visual del evento muestra un pico de fuerza incomparable, seguido por la línea plana infinita de la estática habitual. Fue literalmente como si un único mensaje increíblemente potente hubiera sido enviado deliberadamente al vacío, para luego esfumarse sin dejar huella alguna. Quien sea o lo que sea que haya generado ese inmenso pulso electromagnético parecía tener la intención exclusiva de hacerlo una sola vez en toda la historia. No fue un fenómeno natural que tiene ciclos o que fluctúa con el tiempo, no. Fue un evento de naturaleza singular, perfectamente contenido. Hasta el día de hoy, los archivos de este inquietante incidente en el Pacífico siguen sin contar con una explicación científica concluyente. Toda esta información nos deja atrapados en un constante tira y afloja entre 2 grandes escenarios. ¿Fue todo esto un fenómeno natural inexplicable, un comportamiento anómalo y extremo de nuestro propio planeta que aún no somos capaces de comprender? ¿O por el contrario, los datos apuntan implacablemente a que alguien o algo realizó un intento deliberado de comunicación? Las cifras están ahí, documentadas, y la anomalía existió indudablemente. La gran incógnita que nos deja este análisis, la pregunta que realmente resuena, es si ese mensaje solitario está simplemente ahí, guardado en un disco duro, esperando pacientemente el momento en que alguien, al fin, logre descifrarlo.